Días, noches, tardes, people, ¿cómo están el día de hoy? Espero yo que muy bien. Así que por favor permítanme invitarlos a deprimirse junto a mí recordando mi calórica y tan grasientamente dolorosa infancia. Nótese que los tags para este video son gordo, cerdo, ceboso asqueroso y muchos insultos más que los niños me decían en la primaria. No, la mera verdad yo me los decía solos. El título es solía estar gordo y no solía ser gordo, porque uno no es gordo, solamente lo está durante una etapa temporal que suele prolongarse por toda la vida, si no se cuida. Entonces déjenme empezar por el principio. Yo nací expandido para todas partes, punto. No sé por qué, así era. ¿Cómo? Gordo. Según esto, hubo una época en la cual yo tenía 5 años y estaba delgado, pero no recuerdo absolutamente nada de ella. Después de eso comencé a tener memoria y el resto de mi infancia estuve obeso. O sea, solía recostarme en la cama y ver cómo la gravedad presionaba toda esa grasa y la hundía dentro de mí, haciendo que mi estómago se viera plano, y pensaba, wow, así me vería si estuviera delgado. Díganme qué tan deprimente es eso. Y si hay algo que aún no me cuadra a la perfección, es como algunas personas se atreven a decir, es un gordo feliz. Porque honestamente uno no puede serlo, o no desde mi punto de vista. Así que a darle todo el mundo a ejercitarse, porque es muy importante. Ok, yo antes era un asco, no me sentía orgulloso de mí sin importar cuántos logros tuviera. Había una capa de cerdicidad que dividía a mi ser de la felicidad. Cuando yo entré a la secundaria todo el mundo me decía el cebocito. Ok, no, yo me lo decía a mí mismo por las noches mientras lloraba. Ok, tampoco, pero sí lo pensaba, ok, yo pensaba esas cosas horribles de mí. Díganme, ¿cómo anda el asunto que un niño piensa cosas malas de sí mismo, ok, y que se quiere insultar? Está mal, aunque ni tan mal, estaba siendo objetivo porque sí estaba bien cerdo. Algo que sí recuerdo bastante es que cuando recién entré a la secundaria hubo una pequeña dinámica para que nos conociéramos, en la cual todos agarramos un pedacito de papel y escribíamos una descripción corta de nosotros mismos, y al depositarla todos juntos, alguien le iba a sacar, iba a leerlos y iba a decir, no, pues esta persona es tal cual. Y así, ya saben cómo son las escuelas, ponen puras cosas raras de esas. Y lo que nunca olvidaré es que cuando un amigo mío, que en ese entonces era un desconocido, tomó un papel y lo leyó, la tarjetita decía, soy obeso. Ok, le dio bastante risa y cada que él se acordaba se reía y yo me reía junto con él. Porque esto es más que una sola anécdota, esto es un estilo de vida y es lo que les quiero contar. Ese papelito me describía completamente y en efecto fui el único capaz de escribir algo como eso. Además de que creo que era el único gordo de la clase. Más deprimente aún. Mi amigo me preguntaba por qué no había puesto algo como pasadito de peso o un poquito gordito, cosas como esas que la gente dice. Y pues déjenme contarles, algo muy importante es que yo siempre vi el hecho ahí como era. Nunca me engañé. Sí era un flojo, sí no hacía ejercicio ni hacía nada para cambiarlo, pero por lo menos no me mentía diciendo, ay, es un pequeño detallito, cuando en verdad eran 50 kilos de más los que abundaban ahí y que no eran necesarios. No, ok, yo veía las cosas como eran. Yo nunca me permitía a mí mismo ser o estar feliz, ok, si no estaba completo el paquete, ok. Me veía que algo tan sencillo como capas de grasa afectaban y absolutamente ahí me detenía. Veía ese problema que tanto afecta a las personas en el mundo y pues voilà, somos el país con las personas más gordas. Qué orgullosos deberíamos de estar, ¿no? Pues no, es una inmundicia sabiendo que hay personas del otro lado del mundo que ni siquiera tienen para comer. Volviendo al plano, fue como nunca me engañé y tuve una base para querer cambiar. Al transcurrir los años de la secundaria fui perdiendo partes de esa gordura, ok, con el crecimiento, y por supuesto traté y me dije a mí mismo nunca recuperarlas, dejando de comer de más, comiendo decentemente, dejando los chochitos. Bueno, aunque los chochitos son otra historia que luego se los voy a contar. Y traté de cuidarme desde entonces. La idea de todo esto es que lo primero que tienen que hacer es no engañarse. No evadan la realidad y vivan con la verdad. Pero sobre todo, además de la vanidad, por favor, háganlo por su salud. Pierdan peso y estén en mejor condición por ustedes mismos. Ok, sí, yo lo hice por la estética, pero ese soy yo, ¿ok? Tampoco le hago mal a nadie. Si le hiciera mal a alguien viéndome tan despampanantemente bien, entonces no lo haría. Pero no, todos felices, todos contentos. No sé si este video tenga forma al final, pero es un comentario que de verdad quería hacer, ¿ok? Entonces espero que de alguna manera les haya sido útil. Y si ustedes a su discreción consideran que es una buena idea compartirlo con alguien más que lo necesite o que esté en esta misma situación con un problema similar,
por favor háganlo. Sé lo que se siente, ¿ok? Me insultaba a mí mismo, eso es lo que hacía. Tampoco está bien, no está bien que te insultes a ti mismo, ¿ok? Pero hay que cambiar, hay que mejorar siempre. Eso es todo, people. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego. Cuando entré a la secundaria me decían Sebas. No porque me llamase Sebastián, que no me llamo así, sino por ceboso.